Amigos apasionados del caballo español, amigos de Guasarca, estamos a punto de entrar a esta ganadería emblemática dentro del toro español, pero que saben, también emblemática en el tema del caballo español. Y esto es gracias a la obra que hace mi amigo Guillermo García acerca de la verdadera historia del caballo español. Vamos a ver, Guillermo, ¿qué encontramos allá adentro? Bueno, esto es gracias a Miura, que es una historia muy larga, que casi tiene 200 años, y esto simplemente ha sido una consecuencia de esa historia, que a mí me apasionaba desde pequeño, y pues ya un poquito más jovencito, más mayorcito, me puse a escribirla, pero ahí dentro es donde de verdad está el meollo de la cuestión. Así que, Rogelio, vamos, nos están esperando los hermanos Miura. Vamos. ¿Desde cuándo Cría Caballar ha usado sementales de Miura? ¿Hasta cuándo? Bueno, ¿lo doy? Sí, esa es tuya, que tú lo tienes mejor. Cría Caballar en España. Para recuperar caballo español hubo un movimiento en el siglo XIX, que hubo un hombre que era Francisco de la Iglesia de Idarra, que era un fiebre de los caballos, y se dedicó toda su vida a escribir de equitación y a escribir de Cría Caballar, y luego pues, tenía responsabilidades también en el gobierno, hizo un libro para pedir a las autoridades que reflotaran el caballo español, porque claro, asociaban también que la pérdida y la crisis que había de España se debía en parte al tema del ejército y a la caballería, total, que estuvo ahí dando la vara un montón. Le recogieron el testigo jóvenes oficiales de caballería de principios del siglo XX. Esto va casi siempre de personas que son mayores 20 años que otras y luego se van pasando uno a otro la pelota. Pero eso pasa desde el principio de la historia del caballo español, ¿eh? O sea, que es que hay un maestro que era Pedro de Aguilar y su discípulo que era Pedro Fernández de Andrada, que escribía también libros, estamos hablando de 1572, de las caballerizas reales. Vale, pues total. Cuando se le quiere pegar fuerte la recuperación al caballo español, que era desde la segunda mitad del siglo XIX, 1850, hasta casi el principio del XX, la guerra civil en España fue en el año 36, pues todo ese periodo fue muy interesante, porque le pusieron mano a la obra de recuperar el caballo español. Había unos intentos de yeguadas militares al principio, hubo uno en Cazorla, otro en Úbeda, pero ninguna cuajó. Pero ya la que cuajó de verdad fue la de Córdoba, la de 1893, que esa estaba al principio en Moratalla, no muy lejos de aquí, eso está en Hornachuelo, que está, si coges Sierra Morena, te vas para allá. Y ahí hubo una serie de ganaderos, los más punteros, que prestaron yeguas o las vendieron muy baratas, y eran de las mejores yeguas que tenían para la creación de yegua militar. Y también echaron mano de los sementales. Había una parada de sementales en Jerez, donde está la Cartuja, que había allí unos 80 caballos más o menos. La mayoría eran árabes e ingleses, pero árabes e ingleses de aquella época, ¿eh? O sea, que no tenían tampoco... Y luego había algunos españoles de una ganadería muy antigua que se llamaba Guerrero, entonces se los fueron todos para allá. El de Guerrero se murió, y los primeros sementales que compraron ya para sementales jóvenes de la yegua militar, había 3 caballos de Miura, porque Miura en esa época era una ganadería como emergente y tenía mucho cartel, y luego ya pues uno de los ganaderos, que era Eduardo, el tío bisabuelo, pues también se implicó dentro de la recuperación del caballo español. Y esos sementales eran voluntarios, que era un caballo que procedía de una yegua de Vicente Romero y de un semental que compraron ellos de Vicente Romero, que era el jerezano, que por ahí os pasaré fotos de un caballo de 1900 y es morfológicamente tan bueno como un caballo de los que puede haber ahora. O sea que yo no estoy de acuerdo en eso de que los caballos antiguos no tenían nada que ver con los de ahora. Depende, en los sitios donde se montaba a caballo, el caballo que te sirve para montar tiene que cumplir unas características mínimas, y esos caballos lo tenían. Pues bueno, estaba el voluntario, estaba luego el contador, y el padre era uno de los veraguas antiguos y la madre era la contadora, que era hija de un caballo de 1800 y poco que se llamaba Contador. Y es muy curioso porque hay un libro de un alemán que hizo un viaje a Sevilla y para ver los caballos, y hay un grabado que se ve un hombre joven con un sombrero cadañés, que lo mismo podía ser hasta Antonio, porque él no lo identifica, dice caballo contador en Sevilla. O sea que se ve el abuelo del contador ese, de casualidad y de rebote me lo he encontrado por ahí en un libro de un alemán.
Pues el Contador, que era otro caballo, y uno que era alazán, que se llamaba Gallinero, porque la capa alazana era una de las que había también importante dentro de los primeros libros de caballos españoles. O sea, es una capa que luego después, muchos años después, cuando entró el rollo de los neopuristas y tal, sí, que redefinieron lo que era la raza, yo creo que sin mucho conocimiento y con más interés que otra cosa, quitaron los alazanes de un plumazo. Pues bueno, esos 3 sementales fueron los que empezaron la yegua militar: Contador, Voluntario y Gallinero, que era alazán. Y eso estamos hablando finales del 1800. Sí, eso estamos hablando principios del siglo XX, 1900, 1900 algo. Si coges cualquier caballo de la yegua militar y te vas para atrás, ahí tienes esos sementales, Maluso, Agente. Pero luego el importante vendría 20 años después, 1920, y también volvió a ser un caballo de Miura, que fue el famoso bilbaíno. Pero ese ya, ahora después contamos la historia del bilbaíno. No, me gustaría que siguieras hablando de, empezaron a principios de 1900 y hasta cuándo o durante cuánto tiempo Yeguada Militar ha usado sementales de aquí. Bueno, Yeguada Militar tenía la base de yeguas esa que era de distinta ganadería, incluso había 2 yeguas de Miura, que era la Lámpara y la Ladina, que eran nombres de la L que le pusieron allí, porque originalmente se llamaban Regidora y Boquillera. Había yeguas de Guerrero, había yeguas, tenía un núcleo de yeguas, y esos sementales fueron los que empezaron, ¿no? O sea, los viejos eran de Guerrero, esos se murieron, y después los iniciales fueron Voluntario, Contador y Gallinero. Pero luego ellos seguían hacia adelante con la idea de recuperar el caballo español, porque la yeguada militar, uno de los parámetros que tenía era ensayar cruzamientos para recuperar el caballo español. También en la zona de los ganaderos de Jerez, y se hizo muchos esfuerzos por intentar, el español se había embastecido y querían buscar el componente caliente del español, que era el andaluz, y el andaluz era un caballo relacionado con los caballos orientales. Entonces hubo una serie de expediciones oficiales a países de Oriente, bueno, también a Rusia y a Polonia, para traer sementales para mejorar el caballo. Y esos sementales pues los tenían en cría caballar, y en las ganaderías de confianza pues les decía: mira, tenemos estos caballos, ¿por qué no se los echáis a la yegua a ver si conseguimos algo? Y una de las ganaderías en lo que lo hicieron fue aquí. Trajeron un semental que se llama Tayyip de Turquía, y sus hijos, que eran Saltarín y Sereno, pues cubrieron aquí. Y luego ellos eligieron el potro que les pareció mejor para que fuera el caballo que se basase en la recuperación de cría caballar, que fue el bilbaíno de Miura, el caballo de los años 20. Bilbaíno a través de su hijo Lebrero y Bilbaíno II, en la ganadería de Bahones, que era otra ganadería que había en la parte de Huelva. Pues ya esos 2 sementales dieron todo lo que es la yeguada militar moderna. O sea, estamos hablando ya de Maluso, Agente, todas las hijas del Bilbaíno II, que luego cruzadas con sementales pues dieron Alfestín, Levitón, Lebrijano, todos los caballos modernos que han llegado, Fuego, Eventos, llegaron ahí. Olímpicos. Sí, pero luego, por ejemplo, Invasor, el caballo de la escuela, o Flamenco. Y Flamenco fue el primer caballo español en ganar un internacional, ¿no?, de doma clásica. El primer caballo español que hizo que se tocase el himno de España en una competición internacional. Fue en Dinamarca y en Bélgica, en los años 90. Ese caballo era hijo del panadero Octavo, que era un caballo de esta casa, de esta ganadería, un hijo de la panadera Quinta, que estuvo rulando por ahí, lo compró un cliente, estuvo con una de las jinetes fundadoras de la escuela, que era Mercedes González, estuvo en Austria un breve periodo de tiempo, y luego se vino para acá, y Mercedes González, como era una de las jinetes fundadoras de la escuela, pues habló con Álvaro Domé: oye, mira, que tengo un caballo ahí que galopa extraordinario. Porque en esa época, debido también a la moda de los morfológicos, se perdió el galope del caballo español y se fue de madre la cosa hacia lo que hoy día es el SICAP. Pues ahí fue como el inicio de la época del morfológico. Pero había siempre jinetes que guardaban caballo bueno. Pues el panadero este es el padre de Invasor. Aparte, o sea, se vuelve otra vez a poner Miura sobre caballos que venían del bilbaíno, sobre caballos que venían de los iniciales, que eran el Contador, el Voluntario y el Gallinero. Fíjate que siempre ha estado ahí el caballo Miura dando toques en toda la historia de los caballos españoles buenos para montar. Y eso no lo sabe nadie. Ha estado como oculto ahí, porque, y sobre todo, claro, a mí me da una cosa, porque cuando el caballo español empieza a ser popular en
en América, en Centroamérica, América del Sur, Costa Rica, México, era cuando estaba aquí en todo lo suyo el tema de los morfológicos. Y la idea del caballo español, de tal y de la raza, realmente es que es lo... Si el caballo español empieza en 1572 hasta 1970, que es cuando empiezan a ponerse de moda esos caballos, es una historia muy larga, es una historia que ha dejado muchas ramas, que ha salido los lipizanos de la Escuela de Viena, que ha salido el lusitano, que es un caballo de trabajo que hay en Portugal magnífico, que lo han cultivado ganaderos jinetes, como ha dicho antes Antonio. Es una historia tan rica y tan buena para un caballo de equitación, que eso lo llevan dentro nuestros caballos, que merece ser contada como es. Porque si luego llegas solamente y lo miras como el caballo de las crines, el caballo de las elevaciones, te estás perdiendo toda la parte buena de la película. Te están poniendo la escena donde la rubia hace así con el pelo, pero te estás perdiendo el argumento, te estás perdiendo la historia, te estás perdiendo la sustancia de la película. Pues todo mi agradecimiento a don Antonio Miura, que nos abrió las puertas de su casa y hablar de la historia del caballo español, de una historia de 180 años, y a Guillermo García, el escritor de este maravilloso libro, al cual recomiendo amplia y profundamente. Don Antonio, muchas gracias. Nada, a vosotros encantado que hayáis estado y que hayáis, que haya servido para el caballo español. Gracias por compartir la sabiduría que ha tenido toda su familia por más de 180 años de crear un caballo altamente funcional para las familias que gustan de montar el caballo. Y Guillermo, gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros y bueno, y Antonio como siempre, y cada vez que uno viene aquí pues, se empapa de cosas y aprende cosas por dentro. Pues muchas gracias. Así que gracias. Gracias y gracias. Nada. Sea como sea, ama más tu caballo.